buenas tardes. ¿Cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz. Y tenemos muchas voces en el día de hoy, pero me parece importante comentarle algo que está vinculado a un tema que se viene hablando mucho. Hace una semana tomamos noticia de un video que anduvo circulando por ahí, en la cual se marca una actitud persecutoria a los gremios, ¿no? Era un gremio en particular, y realmente cuando se estigmatiza el sindicalismo, de pronto mucha gente no sabe que el sindicalismo tiene elecciones, y cuando hablamos de elecciones, en este caso puntual, hablamos de Atilra, y en Atilra asumieron las nuevas autoridades el 7 de enero, el pasado 7 de enero, con un mandato por 4 años. Queremos destacar esto y hacemos referencia a que existe democracia en los sindicatos, en la cual se renuevan las autoridades con el voto directo de todos los que pertenecen a la misma institución. Hecha esta presentación, ahora sí, cuando hablamos de todas las voces, vamos a tener una voz muy particular en el día de hoy, porque es el secretario general del ANSES, y me refiero a Santiago Fraschina. Santiago, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Un feliz año para vos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ocupás un rol muy importante dentro del ANSES y hacen tareas, digamos, muy proactivas para mejorar la calidad de vida de los jubilados y de los trabajadores a su vez. Contanos un poco, porque tiene una serie de informes de la forma y metodología de trabajo que tiene el ANSES. Sí, nosotros cuando asumimos la gestión nos propusimos 3 principios filosóficos, que eso es importante, que cualquier funcionario público apenas asuma su mandato se lo proponga, porque después obviamente esos principios filosóficos se tienen que traducir en políticas públicas. Cualquier funcionario lo haga explícito o implícito tiene principios filosóficos. Nosotros preferimos hacerlos explícitos y son 3 que después se transforman en políticas públicas y se tienen que transformar en resultados, que es el diagnóstico que a fin de año hacemos desde el organismo. El primero es aumentar la inclusión previsional. Somos ANSES, la inclusión previsional es central para nosotros. Y nosotros el año pasado fuimos haciendo algunas políticas públicas que justamente permitieron aumentar la inclusión previsional. El segundo es aumentar los derechos de la población en general, porque vos sabés que ANSES no solo es jubilados y pensionados, son los trabajadores registrados, pero también son los chicos y chicas con el Progresar, con la asignación universal por hijo, con lo cual también nos propusimos hacer políticas públicas para aumentar los derechos de nuestra población. Y el tercer y último principio filosófico de que nos propusimos en la gestión es aumentar el poder de compra de los ingresos de nuestros beneficiarios. Esos son los 3 principios que después se van traduciendo en distintas políticas públicas. Esas políticas públicas tienen que tener resultados que sean coherentes con esos principios filosóficos. Bueno, y el año en diciembre, la última semana de diciembre, justamente con el gabinete de ANSES, hicimos un diagnóstico del año 2021 y la verdad que los resultados que tuvimos nosotros en la gestión del 2021 estamos muy conformes. Obviamente es satisfecho, pero no diciendo, bueno, listo, hasta acá, no, sabiendo que falta, sabemos que tenemos que seguir este camino, porque obviamente después de 4 años de un gobierno donde esos 3 principios filosóficos nuestros eran lo contrario y en el medio de una pandemia, nosotros sabemos que el piso es bajo y que nosotros tenemos que seguir yendo por este camino, pero que todavía falta. Bien. Ahora vamos, de hecho, un poco el resumen de la gestión, porque a veces no se ve, ¿sí? El resumen de la gestión de lo que hicieron en ANSES. Tenemos acá un primer cuadro que habíamos pedido, si lo podemos ver ahora, pero si querés ir adelantándonos. Sí, y una política pública central que tiene que ver con el principio, esto tiene que ver con el primero, este cuadro tiene que ver con la fórmula de movilidad. ¿Vos te acordás que...? Bueno, a ver si lo podemos ampliar para verlo en pantalla completa. Ahí lo estamos viendo en pantalla completa. El primer cuadro está marcando un 52,7% de una ley y un 40, en color celeste, y en color amarillo un 48,6% de otra ley. Y acá explicar a la gente para que no se confunda. Nosotros en diciembre del 2020 mandamos al Congreso la nueva fórmula de movilidad, porque creíamos que era una mejor fórmula de movilidad. Acordate que el gobierno de Macri votó la fórmula de movilidad de diciembre de 2017
Y nosotros sabíamos y creíamos que esta fórmula de movilidad que nosotros estábamos mandando al Congreso era mejor que esa fórmula de movilidad. Pasó el año por primera vez, el primer año de aplicación fue el 2021, vos sabés que la fórmula de movilidad tiene 4 aumentos por año. Con el último aumento del año pasado, que fue diciembre del 2021, que fue un aumento del 12,12%, nos dio la fórmula de movilidad un aumento acumulado a lo largo de todo el año pasado del 52,7%. Y ahí me gustaría compararlo con dos cosas. Dale, ¿qué hubiera pasado si en vez de estar nuestra fórmula de movilidad hubiera estado la fórmula de movilidad del gobierno anterior, la que se había sancionado, acordate, en diciembre de 2017? En vez de dar 52,7%, hubiera dado 48,6%. Es decir, nuestra fórmula de movilidad que se votó, repito, en el Congreso en diciembre del 2020, dio un aumento de 4,1 puntos porcentuales más de lo que hubiera dado la fórmula del gobierno anterior. Con lo cual, esto demuestra que esta discusión, que parecía muy abstracta en el Congreso, demuestra lo que nosotros habíamos afirmado cuando se discutía la fórmula de movilidad, que esta fórmula es mucho mejor que la que habíamos dejado atrás. Y si lo comparás con la inflación, falta el dato de diciembre de inflación, pero todos los pronósticos dan que el año que viene vamos a tener una inflación de alrededor del 50%. Nuestra fórmula de movilidad va a estar por arriba de la inflación, unos puntos porcentuales por arriba de la inflación, y si hubiera estado la anterior fórmula de movilidad hubiera estado de vuelta por debajo de la inflación. Obviamente, de vuelta, vamos a estar aproximadamente 3 puntos por arriba de la inflación. Nosotros sabemos que es un paso adelante, sobre todo en comparación con la fórmula anterior, pero sabemos que falta. Y también le agregamos no solo los aumentos por la fórmula, sino los distintos bonos que fuimos dando a lo largo del año pasado, sobre todo a la jubilación mínima y media, donde dimos 4 bonos, 2 de 1.500 pesos, abril y mayo, uno de 5.000 pesos en agosto, y el último bono que dimos, el de 8.000 pesos en diciembre. Esto tiene que ver con el tercer principio filosófico que yo le había dicho de nuestra gestión, que es aumentar el poder de compra de los ingresos de nuestros beneficiarios. Porque además la fórmula de movilidad no solo es aumento de jubilación y pensión, sino que con la fórmula de movilidad aumentan 18 millones de personas. También la asignación universal por hijo. Bien, clarísimo. Yo me voy a acercar a la pantalla acá. Me voy a acercar a la pantalla y después si lo podemos llegar a ampliar, porque yo te voy a hacer una pregunta, porque corresponde esta pregunta. Bueno, vos mencionas 1.500, 5.000, 8.000 y yo digo, ¿alcanza o no alcanza? Primer tema, tengo que ser empático con los jubilados, más allá del esfuerzo que hacen ustedes desde la función pública, ¿no? Pero acá hay un dato donde de alguna manera puede explicar algo más allá de que yo te digo en lo personal que considero que no alcanza, pero no obstante, este dato si lo podemos ampliar acá, a ver si lo podemos ampliar, donde dice movilidad e inflación 2021, habla marzo del 2021, ahí sí lo podemos tomar, marzo, donde dice, lo tenemos en color gris, el color gris sería... La inflación. ¿La inflación o la movilidad? No, color azul la movilidad, color gris la inflación. Color gris la inflación. El primer trimestre estuvo por arriba la inflación, lo importante es el acumulado. Ahí está, bien, vamos acá, entonces vamos por orden, este cuadro, vamos a empezar acá. El primer trimestre la inflación le ganó a la movilidad. Principalmente porque ustedes escuchan los medios, la gente, el crítico, todo que puede estar sesgado por una ideología. El segundo, que sería el mes de junio, la movilidad le ganó un poquito a la inflación, 12,1, 11%. Voy al tercer trimestre, septiembre, la movilidad ya le empieza a ganar casi 3 puntos, 12,4 a 9,3, y en el último 12,1 a 9,5. Y en lo cual da el promedio general, lo que vos marcabas recién, 52,7 a 49,9. A ver, ¿alguna referencia? Eso que decíamos anteriormente, vos fijate que en el acumulado esta fórmula de movilidad le termina ganando casi 3 puntos porcentuales a la inflación. Como bien vos decís, nosotros estamos contentos porque le ganamos a la inflación, obviamente sabemos que todavía falta, porque además, como decimos siempre, nuestra gestión comenzó no de 0, sino de menos 20, que es lo que cayó, el poder de compra que cayó la jubilación durante los 4 años del gobierno anterior. Estamos conformes porque le ganamos a la inflación, estamos conformes porque le ganamos
a la movilidad que hubiera tenido con la fórmula de Macri. Y fíjate lo que te decía anteriormente, si la fórmula de Macri hubiera seguido vigente, no le hubiera ganado a la inflación. La nuestra sí le ganó a la inflación. Obviamente en eso estamos satisfechos, pero sabemos que este caminito es el que tenemos que sostener porque nosotros queremos recuperar los 20 puntos porcentuales que perdieron durante los 4 años del gobierno de Macri, el poder de compra de la jubilación, pero además queremos seguir aumentándolo. Con lo cual, lo que yo te quiero decir ahí, esto muestra que nuestra fórmula de movilidad es mejor que la de Macri, muestra que nuestra fórmula de movilidad le terminó ganando a la inflación. Sabemos que tenemos que seguir por este sendero para que el tercer principio filosófico de nuestra gestión, que es aumentar el poder de los ingresos de nuestro beneficiario, siga consolidándose a lo largo de los años. Clarísimo. Bueno, ¿tenemos alguna otra placa, si te parece? A ver, ¿con qué datos podemos ver si podemos seguir avanzando? Mirá esto, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Mirá, ¿A vos te gusta hablar de eso? Sí, me gusta, pero a ver quiero ver si la gente entiende del Fondo de Garantía, ¿no? A ver, contanos un poco qué se trata el fondo para el público en general. Contale, a ver, ¿de qué se trata el fondo? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se creó, ¿te acordás cuando se estatizaron las AFJP en el año 2008? Sí. Bueno, las AFJP tenían un monto de dinero de los que fueron pagando las AFJP. Con ese dinero se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿sí? Ahí tenemos que romper algunos mitos. Con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no se pagan las jubilaciones y pensiones, porque las jubilaciones y pensiones es un flujo que viene del Tesoro Nacional, que es aportes y contribuciones, y 40% son impuestos que se coparticipan con el organismo. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad actúa así en momentos muy específicos. Si hay un déficit coyuntural un déficit coyuntural del sistema previsional, se pueden utilizar la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar jubilaciones. Pero el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, repito, se creó cuando se estatizaron las AFJP. Mirá el monto, el primer monto, noviembre de 2008, es el primer monto de cuando se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. 23.750 millones de dólares era lo que valía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Fíjate, noviembre de 2015. Que es el segundo dato. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad en noviembre de 2015 ya valía 66.200 millones de dólares. Es decir, en esos años, 2008-2019, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se valorizó en 179%, un montón. Pero no solo eso, sino que el 15% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se utilizaba para invertir en la economía real, que eso es central para que haya crecimiento económico, generación de puestos de trabajo, y además del Fondo de Garantía de Sustentabilidad también se invertían en políticas públicas clave como Procrear. Fíjate en los 4 años del gobierno... Sí. Vamos a Procrear, explicar a la gente el Procrear, para qué se utilizó en la gestión cuando era presidente Cristina Fernández. Y el Procrear financiaba algo que es clave, que es la construcción de vivienda en la Argentina. Vos sabés que todavía seguimos teniendo un problema habitacional en nuestro país, con lo cual financiar el Fondo de Garantía, utilizar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar la construcción de vivienda para aquellos que podían tener su primer casa, era central. Primero porque estábamos atacando un problema central, que es la falta de vivienda. Y el segundo, porque estimula la construcción, eso estimula el crecimiento económico, eso genera puestos de trabajo y eso también termina volviendo a nuestro organismo por aportes y contribuciones que vuelve a financiar a nuestro organismo, y eso le permite a ANSES tener más plata para poder pagar más jubilaciones. Con lo cual, poder invertir en Procrear desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ayuda a consolidar el círculo virtuoso de nuestra economía que necesitamos para crecer y sostener los puestos de trabajo. Bueno, esa era la situación del Fondo de Garantía hasta el noviembre de 2015. Vos decís, ¿qué pasó en los 4 años del gobierno anterior? Bueno, fíjate que hay un mito de que los que vienen de manejar empresas privadas son muy eficientes a la hora de manejar recursos. Blaquier era el primero que manejó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad durante el gobierno de Mauricio Macri. Fíjate el dato. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad pasó de noviembre de 2015 a noviembre de 2019 de 66.000 millones de dólares a 34.800 millones de dólares. En solo 4 años pulverizaron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en un 47%. Pero no solo eso, solamente pasaron del 15 al 3% en invertir en economía real, es decir, lo desvalorizaron y lo utilizaron solamente para la valorización financiera y dejaron de financiar políticas como el Procrear, porque no hicieron más... O sea, a ver, el Fondo de Garantía, dinero que aportan los trabajadores, había 2 opciones: o volcarlo a la actividad económica, a la vivienda, ¿sí?, o volcarlo a la timba. Y hubo gobiernos con distintas visiones con ese fondo. Exacto. Un gobierno con una visión, este dinero del fondo a la timba. La visión del gobierno de Cristina, ahora de Alberto Fernández, volcarlo
a políticas públicas, si lo podemos llamar así. Exactamente, y valorizarlo. Sí. Hay dos alternativas con un fondo como este. Sí, que o pierda, lo valorizás o lo desvalorizás. Bueno, que se diluya o que mantenga el valor. Bueno, en los 4 años del gobierno anterior lo desvalorizaron. Lo usaron para la especulación financiera y dejaron de financiar políticas clave como el Procrear del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea, los 3 principios distintos al que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad venía teniendo hasta el 2015. Es más, incumpliendo con la ley. Porque la ley del Fondo de Garantía de Sustentabilidad dice que como mínimo tenés que tener el 5% invertido en la economía real. Lo dejaron invertido en 3%, ni siquiera cumpliendo con la ley. Y si querés ir más allá, lo iban a liquidar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Por qué? Porque ¿te acordás la reparación histórica que hicieron la famosa reparación histórica? Que después podemos, si querés, discutirlo. Pero ¿cómo lo iban a financiar la reparación histórica? En un principio con la plata del blanqueo, pero la plata del blanqueo es un stock, la reparación histórica es un flujo, lo tenés que pagar todos los meses. O sea, tarde o temprano la plata del blanqueo se te iba a terminar. ¿Y cómo decían que iban a seguir pagando cuando se terminara la plata del blanqueo? Con la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Con lo cual iban a liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La plata del blanqueo se terminaba en octubre de 2020, con lo cual si nosotros no hubiéramos mandado una ley que mandamos de cuidado de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que por suerte el Congreso lo votó, nosotros tendríamos que haber empezado a pagar la reparación histórica con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y lo hubiéramos tenido que liquidar. Por suerte esa ley se votó, con lo cual la reparación histórica se sigue pagando, pero como se pagan todas las jubilaciones con plata del Tesoro, y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad lo pudimos cuidar. No solo cuidar, revalorizar. Fíjate cuánto está hoy. Y este es un dato viejo, ya pasó, es en noviembre del 2021. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad ya vale 49.600 millones de dólares. Es decir, en 2 años de nuestra gestión el Fondo de Garantía de Sustentabilidad lo valorizamos en un 42%. Hoy ya, el dato de diciembre del año pasado, que es el dato actualizado, ya el Fondo de Garantía de Sustentabilidad volvió a superar los 50.000 millones de dólares. Acá tenemos 49.621, ¿no? Exactamente. 49.621. Eso noviembre del año pasado. Ya diciembre del año pasado, el dato actualizado, ya pasó los 50.000 millones de dólares. Repito, una revalorización del fondo. Por eso cuando te dice la plata de los jubilados, la plata de los jubilados. Bueno, acá tenés la diferencia de lo que hace un gobierno u otro con la famosa plata de los jubilados, que repito, no termina siendo plata de los jubilados, porque es la plata que venían de las FJP, es un fondo que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que de ahí no se pagan las jubilaciones y pensiones, pero sí se puede hacer un montón de cosas. En principio, valorizarlo, que es lo que hace un gobierno que quiere cuidar la cosa pública. Perfecto. Si te parece, vamos a un pequeño corte, señor director. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, señores, continuamos acá en Nuestra Voz con Santiago Frachina, que es secretario general del ANSES. Nos está contando las políticas con los jubilados. Nos contó en la primera parte del programa el destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cómo cuida los fondos de los trabajadores y de los jubilados, el modelo de Estado o el modelo de país. Pero ahora vamos a hablar de algunas medidas que se implementaron el año pasado. El tema de las personas que realizan tareas de cuidado y su jubilación. ¿Por qué no nos ampliás? Bueno, yo te decía que uno de los principios filosóficos es aumentar la inclusión previsional. Sí. Y acá dos políticas públicas que hicimos el año pasado que van en ese sentido. Una es el reconocimiento de aporte por tarea de cuidado. ¿Te acordás cuando la lanzamos? Que inclusive creo que la explicamos en este programa, que tiene que ver con las mujeres que para jubilarse necesitan 2 requisitos, cumplir 60 años y tener 30 años de aporte. La realidad que hoy, cuando llegan las mujeres a los 60 años de edad, solamente el 10% tiene 30 años de aporte. Y una de las causas que nosotros veíamos de por qué pasaba eso es que todavía la mujer en el mercado de trabajo sigue siendo fuertemente discriminada. Si vos ves los datos del INDEC, la informalidad y el desempleo es más alto en la mujer que en el varón. Y una de las causas de por qué esa discriminación tiene que ver que con todavía la mujer le sigue haciendo la mayor cantidad de tareas de las tareas del hogar y las tareas del cuidado en particular. También datos del INDEC,
El 76% de las tareas del hogar hoy lo sigue haciendo la mujer en la Argentina. ¿O cuántas veces hemos escuchado que una mujer cuando queda embarazada prefiere renunciar y después cuando quiere volver a trabajar le cuesta conseguir un trabajo, encima un trabajo registrado? Esa discriminación en el mercado de trabajo es lo que genera que cuando lleguen a los 60 años de edad muy pocas tengan los 30 años de aporte. Entonces nosotros lanzamos esta política pública donde le estamos reconociendo años de aporte por hijo criado. Bien. Perfecto, clarísimo. Y eso primero nos pone a la vanguardia en términos previsionales a nivel mundial, porque muy pocos países del mundo tienen una política con esta característica, y segundo, con el derecho a la mujer. Bueno, de que lo lanzamos, que fue aproximadamente en agosto del año pasado, fíjate en los números, ya hay 130.000 madres argentinas que iniciaron los trámites jubilatorios, 85.000 madres ya empezaron a cobrar su primer cuota de jubilación. Mirá, y vos fíjate que son madres que no se hubieran podido jubilar. Además, esta política pública ya vino para quedarse, con lo cual todos los meses vas a tener madres argentinas que no se hubieran podido jubilar si no existía esta política pública, que van a poder iniciar su trámite jubilatorio y, como decimos siempre, jubilarse, además de iniciar otra etapa de su vida, la mejor, aquello que cuando vos decías tengo sueños que voy a dejar para cuando me jubile, pero además de eso van a empezar a percibir un ingreso mensual que además va a tener aumentos trimestrales por la fórmula de movilidad, pero como decimos siempre también tienen la jubilación indirecta. Además de empezar a ser jubilado y percibir un ingreso mensual, tienen una obra social que antes no tenían. Y esa obra social además es PAMI, que les garantiza, por ejemplo, 170 medicamentos gratis, que le permite un ahorro de 4.700 pesos por mes en promedio a los jubilados de PAMI. Con lo cual, no solo es la importancia de la jubilación directa, el de jubilarte, sino además jubilación indirecta. Esta política pública, la verdad, es excelente. Yo he tenido la posibilidad el año pasado, y sigo haciéndola ahora, de recorrer el país hablando con las madres que se pueden jubilar, y la emoción que tienen las madres, que algunas fueron 3 veces a ANSES y 3 veces se les rebotó, le dijeron que no tenían los años de aporte, y ahora con esta política pública por fin se pueden empezar a jubilar, con lo cual para nosotros es importante porque va en el sentido de aumentar la inclusión previsional en la Argentina. Bien, clarísimo. Bien, a ver si podemos pasar a la siguiente. A ver si tenemos, ahí tenemos la siguiente. Esta es la explicación de la... Sí, el reconocimiento de aportes por esta tarea es la explicación, de cuidado. claro. Sí. La siguiente es que me imagino que tiene que... Esta, bien. Jubilación anticipada. Bien. También tenemos el segundo problema en el país. No solo gente que llega a la edad de jubilarse y no tiene los 30 años de aporte. Tenemos el otro problema. Gente que tiene 30 años de aporte, sí, pero no llegaba a la edad de jubilarse y eran desocupados. Vos fijate, por eso que decidimos del organismo, darle la jubilación anticipada. Claro. Ya cumpliste, tenés los 30 años de aporte, no tenés trabajo y el problema es que no llegás a la edad jubilatoria. Por eso se lanzó la jubilación anticipada, esta es más nueva, la lanzamos en noviembre del año pasado, pero fíjate el dato, el 53% de los que se van a poder jubilar con la jubilación anticipada perdieron el trabajo en los 4 años del gobierno anterior. Y la mayoría son del sector industrial. Y esto tiene que ver con las características del modelo económico del gobierno anterior de desindustrialización, pérdida de puestos de trabajo. Qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Exacto. Y la perdió el empleo y de esa masa crítica. Y en esa masa crítica, el 33%, 1 de cada 3, trabaja en el sector industrial. Trabajaba, sí. Porque para sacar la jubilación anticipada tenés que ser desocupado. La 2/3 parte es la que quedó. Sí. Y fíjate que por eso la mayor están en el cordón industrial. AMBA, Córdoba y Santa Fe son los que se van a poder sacar esta jubilación anticipada. Acá esta frase me gustó mucho. Demasiado jóvenes para jubilarse, sí, considerados demasiado grandes para volver a trabajar. Bueno, eso es lo que nos decían los que pudieron lograr la jubilación anticipada, que para el mercado de trabajo ya eran viejos, y eso es lo que le decían cuando iban a buscar trabajo, pero para el sistema previsional eran jóvenes porque no llegan a la edad jubilatoria. Sí, entonces, 65, de vuelta, sí, con esta jubilación anticipada, a ellos, la mayoría son varones en este caso, el 90% son varones, les vamos a poder dar le estamos garantizando una jubilación. Y esto también, como en el caso anterior, no solo es percibir un ingreso mensual, que hasta ahí no lo percibían, con aumentos trimestrales, sino todo lo que implica la jubilación indirecta.
Santiago, muchísimas gracias. Bueno, están trabajando mucho, ¿eh? Estamos trabajando mucho. 2023, me imagino, pero vamos a lo siguiente, lo dejamos para otro programa, ¿no? Sí. Lo dejamos para otro programa, pero 2023, ¿en qué van a trabajar? Porque, bueno, estamos hablando de lo que hicieron, pero bueno, nos interesa saber lo que van a hacer 2022 hasta el 2023, o sea, estos próximos 2 años que se hace referencia. Me parece bárbaro. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Señores, un pequeño corte y vamos al cierre del programa. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, señores, cerramos el programa del día de hoy. Los agradecimientos. Primero, felicitaciones a las nuevas autoridades que asumieron el 7 de enero en Atilra. Y bueno, el segundo agradecimiento, quien permite que luzcamos esta ropa en todos los programas, y me refiero a la gente de, lo tenemos ahí, Sastrería Windsor, @Sastrería Windsor. Miren lo que es esta camisa. Este saco es de Sastrería Windsor, que está ubicado en la calle Maipú 743. Me despido de todos ustedes, pero nos vemos el próximo sábado en este programa especial donde revivimos todas las temporadas del Centro Cultural Low. Chau.